Señoritas y señores del tercer bachillerato ECO, bienvenidas y bienvenidos a la clase de hoy correspondiente al martes 27 de julio. Espero que hayan descansado suficiente, que hayan tenido un buen fin de semana y que sus familias se encuentren todo bien. Entonces, con esto vamos a comenzar la clase que ya estuvo subida en Classroom. Han tenido ya, supongo, la oportunidad de revisarla en este fin de semana bastante largo. Y quiero ver, pues, si hay algunas novedades, si hay algún inconveniente para poder dar solución a este tipo de situaciones y poder avanzar. Si alguien ya revisó la ficha de trabajo, ya vio el video explicativo de la clase y le quedó alguna duda, hay algún inconveniente, pues me lo hace conocer en este momentito para hacer la explicación. Los escucho. Bueno, para entrar en contexto, digamos así, voy a hacer un breve repaso sobre el video que se hizo de la clase explicativa de esto, sobre el tema de esta clase, ¿no? Y el tema de esta clase que corresponde a nuestra semana número 12. Semana número 12 creo que es, veamos. Sí, nuestra semana número 12 tiene que ver con logaritmos, propiedades y ejercicios. Básicamente ahora vamos a trabajar con las propiedades. Al final, ustedes tendrán que resolver unos ejercicios sencillos que son solamente como calentamiento para que pueda manejar el uso de los logaritmos. Ya había quedado con anticipación expresado este tema. Vamos a ver cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo, en este caso son dos nuestros objetivos. Tenemos que, lo primero que vamos a lograr, o lo primero que vamos a aprender es a transformar un logaritmo a manera exponencial y de manera exponencial cambiar la manera de logaritmos. Y esto luego lo aplicaremos en la resolución de ejercicios, problemas, ecuaciones, etcétera. Otro de nuestros objetivos es escribir y reconocer las propiedades de los logaritmos para aplicarlas a la resolución de problemas relacionados con crecimiento y decrecimiento, y también con la resolución de ecuaciones, que es allá donde vamos. Entonces, como ustedes podrán darse cuenta, acá tenemos dos objetivos fundamentales, que tienen que ver con la forma exponencial de los logaritmos y las propiedades de estos logaritmos. Pero ya que hablamos de logaritmos, ¿qué es un logaritmo? Bueno, antes de entrar ya al estudio de los logaritmos, vamos a recordar ciertas propiedades o las propiedades, o algunas de las propiedades que tiene la potenciación. ¿Por qué hacemos esto? Porque la potenciación, como vamos a ver más adelante, está estrechamente relacionada con los logaritmos. Bien, aquí he anotado 10 de las propiedades más importantes que tiene la potenciación. Hay otras más. Estas son las más importantes, quizás las que vamos a utilizar con mayor frecuencia en nuestro trabajo con logaritmos. El número 0 elevado a cualquier potencia siempre será 0. Siempre y cuando pues, que esta potencia, este exponente sea diferente de 0. Porque 0 elevado a la 0 no es 0. Otra propiedad que tiene la potenciación es que el número 1 elevado a cualquier potencia es igual a 1. De aquí también podemos deducir que todo número o toda cantidad, que el número 1, siempre lo podríamos considerar como que está elevado a cualquier potencia. Por ejemplo, si yo digo 1, yo puedo decir que el número 1 es un cuadrado, porque 1 por 1 es 1.
también puedo decir que el número 1 es un cubo perfecto. ¿Sí? De aquí se deduce esto, que el número 1 elevado a cualquier potencia es 1. Asimismo, cualquier número elevado a la potencia 1 siempre será el mismo número. De la misma manera, si hay un número donde no se le ve escrita, no está ahí la potencia visible, se sobreentiende que su exponente es 1. Multiplicación de potencias de bases iguales. Aquí hay una multiplicación, las potencias en este caso tienen la misma base, pero los exponentes son diferentes. La multiplicación de potencias de bases iguales, o para multiplicar potencias de bases iguales, se escribe la misma base y se suman los exponentes. Estas propiedades que tiene la potenciación ya se vienen estudiando desde la primaria, desde quinto, sexto de básica. Entonces, por eso digo que este es solamente un recuento. Otra de las propiedades que tenemos que ver es la división de potencias de bases iguales. Aquí tiene la misma base, exponentes diferentes. Para dividir potencias de bases iguales, se escribe la misma base y se restan los exponentes. En este caso, m menos n. Cualquier número que esté elevado a una potencia negativa, esta potencia negativa se la puede escribir como una potencia positiva siempre y cuando yo invierta la base. Invierto la base y el exponente automáticamente se convierte en un número positivo. A la menos m es lo mismo que decir 1 sobre a la m. Digo invierta porque la potencia a se supone que está con un denominador 1 y al invertirlo me queda 1 sobre a. Cualquier cantidad elevada a una potencia fraccionaria, equivale a una raíz en donde el numerador de la potencia se convierte en exponente de la cantidad subradical y el denominador de la potencia se convierte en índice del radical. También tenemos otra propiedad. Esta propiedad, la número 8 y la número 9 son las mismas prácticamente, pero se refieren a operaciones de multiplicación y división. Si yo tengo una multiplicación indicada, es decir, no resuelta, por ejemplo, 2 por 3, y todo esto elevado a la potencia m, yo puedo resolver esto separando las potencias, separando los factores, y a cada factor dándole la misma potencia, el mismo exponente. A por b, todo elevado a la m, es igual a la m por b a la m. Lo mismo ocurre cuando se trata de una división. A sobre b, todo esto elevado a la potencia m, equivale a decir a la m sobre b a la m. Siempre y cuando debemos tener cuidado que b sea diferente de 0, porque ya se sabe de sobra que no está permitido una división para 0. Hago énfasis en estas dos propiedades. Estas dos propiedades donde la potencia o el exponente se distribuye para cada factor o el exponente se distribuye para el numerador y el denominador. Esto ocurre únicamente para la multiplicación y para la división. Esto no ocurre, no sirve, no es posible para la suma o para la resta. Solamente multiplicación y división. Y finalmente ya notaba acá lo que se denomina la potencia de potencias. Una potencia elevada a otra potencia equivale a escribir la misma base y multiplicar los exponentes. Por ejemplo, si yo tengo a elevado al cuadrado y todo elevado al cubo, esto equivale esto viene a ser a elevado a la 2 por 3. Hasta ahí lo que es un recordatorio sobre las propiedades de la potenciación. ¿Por qué hicimos este recordatorio? Porque, como vamos a ver a continuación, la definición de
logaritmo me dice que el logaritmo es el exponente. Logaritmo es un exponente. Esa vendría a ser una definición de manera muy general. Logaritmo es el exponente. Como es exponente, pues entonces tenemos que sabernos las propiedades de los exponentes. Entonces vamos de nuevo. Logaritmo es el exponente al que hay que elevar una cantidad llamada base para obtener la potencia. Aquí lo he hecho de dos maneras, porque un logaritmo se lo puede escribir de dos maneras, como potencia, o sea, como forma exponencial o como forma logarítmica. Aquí tengo una potencia, una potenciación viene a ser, porque la operación en sí se llama potenciación. Y la potenciación, los términos de esta potenciación son base, exponente y potencia. Potencia se llama el resultado de la potenciación. Sí. Entonces, B en este caso es la base, X es el exponente, que aquí entre paréntesis le puse logaritmo porque el exponente es el logaritmo, que ya lo dice aquí la definición. Esta forma exponencial es equivalente a la forma logarítmica escrita acá. Se utiliza la palabra, o sea, sí, LOG, una abreviación de logaritmo con un subíndice. Esto que está aquí es un subíndice. Logaritmo en base B del número n es igual a x. Así se lee esto de acá. Pero ¿de dónde salió esto que está aquí? Esto que está aquí sale de acá. ¿Sí? Lo que es base en la potenciación, es base en el logaritmo. El exponente en la potenciación es la respuesta del logaritmo. Y la potencia viene a ser el número al que le voy a buscar el logaritmo. Entonces, si se tiene en cuenta esto que acabo de explicar, va a ser sencillo cambiar de forma exponencial a logarítmica o de logarítmica a exponencial. Recuerden, si tengo una expresión logarítmica y la quiero pasar a exponencial, lo que tengo que ver es la base. La base que tiene el logaritmo la convierto en base de la potenciación. La respuesta, es decir, lo que queda a la derecha del igual, viene a ser el exponente y el número al que le estoy buscando el logaritmo viene a ser la respuesta de la potenciación, es decir, la potencia. De esta manera, se logran tener dos formas, la forma exponencial y la forma logarítmica del logaritmo. Hay que tener en cuenta lo siguiente. El logaritmo es un exponente, como ya se dice acá, y por lo tanto puede ser cualquier número real. Puede ser positivo, negativo, fraccionario, decimal, etc. Entonces el logaritmo puede ser cualquier número real. Solo tienen logaritmo los números reales positivos. Es decir, aquí, cuando esté trabajando en una forma logarítmica, el número que voy a poner después del logaritmo de base B o de cualquier base va a ser un número real positivo, porque si yo anoto aquí un número real negativo, eso no existe. Solo tienen logaritmo los números reales positivos. Aquí, por ejemplo, logaritmo en base 5 del número 23 es igual a una cantidad que no sé cuál será ahora. Entonces, eso sí es posible. Pero si yo anoto logaritmo en base 5 del número menos 15, eso no existe. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la base debe ser positiva y diferente de 1. La base, esta que está aquí, el número que va a ir aquí, tiene que ser positiva y diferente de 1. ¿Por qué tiene que ser diferente de 1? Porque el 1 elevado a cualquier potencia, como ya vimos hace un momento, es 1. Y entonces todos los resultados nos daría 1. Tiene que ser diferente de 1.
Aquí hay una expresión que me hará entender un poco más qué es un logaritmo. Si yo tengo acá 2 elevado a la x igual 8, es más que claro que esa x debe tomar el valor 3 para que 2 al cubo pues me dé como resultado 8. ¿Sí? Bien, de aquí, de esto de aquí, del 2 a la x igual 8, yo lo puedo transformar. Esto que está aquí, que es una expresión exponencial, lo voy a cambiar a expresión logarítmica. Lo que es base en el exponente es base en el logaritmo. Entonces, logaritmo en base 2. Este número, el exponente, pasa a ser la respuesta del logaritmo. 2, pero logaritmo en base 2 del número 8 es igual a x. Se hace este cambio. Solamente se hace eso. Y ya está convertido la potenciación en forma logarítmica. Lo que es base en la potencia es base en el logaritmo. La respuesta de la potencia es el número al que le voy a buscar el logaritmo y el exponente pues viene a ser el logaritmo. Bien, vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver los sistemas de logaritmos. Siendo la base de un logaritmo cualquier número positivo, diferente de 1, el número de sistemas que existen es infinito. Pero hay 2 sistemas que son los más usuales, los que generalmente se trabajan. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar algunos sistemas diferentes de estos 2 que están aquí como práctica hasta coger el dominio del trabajo con logaritmos. Los logaritmos vulgares o de bridge son aquellos logaritmos que tienen base 10. Los logaritmos vulgares, es decir, aquellos que tienen base 10, no se les escribe la base tal como se ve aquí. Si usted ve que dice logaritmo de un número cualquiera y la base no está escrita, está sobreentendido entonces que su base es 10. Son logaritmos vulgares, así se lo denomina. Logaritmos vulgares tienen base 10 y esta base no se le escribe. Y el otro sistema, que es de mucho uso, son los logaritmos naturales o neperianos. Estos logaritmos tienen base E. Y no se escribe de la manera LOG, como escribíamos acá, sino que para decir que son logaritmos naturales vamos a escribir LN, logaritmo natural. Y tampoco se le anota una base, porque si dice logaritmo natural, está sobreentendido que la base es E. ¿Ya? Esto que está aquí, esto que está ahí, lo podríamos haber escrito, déjame ver si que puedo encontrar aquí la... Mira, esto que está aquí equivale a decir logaritmo, vamos a ver si que me sale bien, disculparán la... Logaritmo en base E, logaritmo en base E del número 23. Listo. Esto que está aquí, el logaritmo natural del número 23, es lo mismo que decir logaritmo en base E del número 23. Pero esta forma no se utiliza dado que los logaritmos naturales tienen su propia escritura, LN, pero viene a ser lo mismo que está acá. Vamos a utilizar entonces estas 2 formas de trabajar. Una que diga logaritmo y que esté escrita una base, y una que diga LN, que ya se sobreentiende que es base E. Bien. Luego de esto ya pues vamos a pasar al estudio de las propiedades de los logaritmos, que es lo más importante, lo que yo sugerí en el video, que usted debe aprendérselos de memoria, de ser posible.
muchos critican el uso de la memoria, pues en matemática la memoria es sumamente importante, dado que si no hay conceptos, procedimientos que estén memorizados, muy difícil vamos a encontrar la solución de ciertos ejercicios y ciertos problemas. Yo sugiero que estas propiedades que ven acá, que son algunas, no son todas, las memoricemos o, de ser posible, las tengamos anotadas en una hoja a la mano para cada vez que trabajemos con los logaritmos tenerlas a la mano e irlas revisando. De esta manera es posible que nos los aprendamos de una manera más rápida. Estas propiedades tampoco son muy complicadas, dado que como son propiedades de logaritmos y los logaritmos son exponentes, estas propiedades tienen que ver con, o sea, tienen familiaridad con los exponentes, con las propiedades de los exponentes. Bien. Propiedad fundamental de los logaritmos. Si el logaritmo de un número es exponente de su propia base, entonces es igual al número n. Aquí está lo que es dicho en símbolos, lo que está dicho acá en palabras. El número b elevado a la potencia logaritmo en base b de n, todo esto de aquí solamente es igual a n. Con números, escrito el ejemplo, 4 elevado a la logaritmo en base 4 de 6, observen el 4 y el 4, que es lo que está acá, solamente esto es 6. Esta es una propiedad. 2008 elevado a la logaritmo en base 2008 de 1500, esto es 1500. Siguiente propiedad. No tienen numeración, el orden es indiferente, ¿no? El logaritmo de la base es igual a 1. Si yo tengo logaritmo en base b del número b, eso equivale a 1. Logaritmo en base 5 del número 5 es 1. Logaritmo en base 7 del número 7 es 1. ¿Por qué se da esto? Porque 1 elevado a la potencia 7 es 7. 1 elevado a la potencia 5 perdón. A ver, ¿qué estoy hablando yo? Porque 7, porque recuerden que la base es lo que se eleva, porque el 7 elevado a la potencia 1 es 7, porque 5 elevado a la potencia 1 es 5. De ahí sale esta propiedad. Logaritmo del número 1 en cualquier base es 0. El logaritmo del número 1 en cualquier base es 0. Logaritmo en base b del número 1 es 0. Logaritmo en base 5 de 1 es 0. Logaritmo en base 8 de 1 es 0. ¿Por qué? Porque 8, la base, recuerden que la base se convierte en base de la potenciación. 8 elevado a la 0 me da 1. 5 elevado a la 0 me da 1. Son propiedades que son muy parecidas a las de la potenciación. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. En la potenciación vimos que cuando teníamos multiplicación de potencias de bases iguales, se escribía la misma base y se sumaban los exponentes. Pues bueno, acá tenemos algo parecido. Algo que está relacionado, pues tiene suma también. El logaritmo en base b de la multiplicación de m por n es igual al logaritmo en base b del número m más el logaritmo en base b del número n. Miren que la base no ha cambiado. Lo único que a cada factor le he dado la misma expresión logarítmica. Nada más. Ejemplo. Logaritmo en base b de 7 por 5 es igual a logaritmo en base b de 7 más logaritmo en base b de 5. Logaritmo de una multiplicación. Observen que aquí tengo un solo logaritmo, tengo una multiplicación y este único logaritmo lo convierto luego en la suma de dos logaritmos. Logaritmo en base 8 de 11 por 3 es igual a logaritmo en base 8 de 11
más logaritmo en base 8 del número 3. Estas propiedades, como le digo, deben usted saberlas o por lo menos tenerlas anotadas a la mano. Logaritmo de un cociente, de una fracción, de una división, es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Observen también, como en el caso anterior o como teníamos en las potenciaciones, cuando teníamos una división, teníamos también una que se restaban los exponentes, pues acá también teníamos una resta. Si tengo un logaritmo que está afectando a una división, esto yo lo puedo transformar en logaritmo base b de m menos logaritmo en base b de n. Un logaritmo que tengo acá lo puedo transformar acá en una resta de logaritmo, puesto que esta es una división. Ejemplos, acá están los ejemplos. Logaritmo en base b de 7 octavos es igual a logaritmo en base b de 7 menos logaritmo en base b del número 8. Y acá tengo otro. Voy a continuar porque para no hacer muy larga la explicación. El logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. El logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Logaritmo en base b del número m elevado a la n es igual a n logaritmo en base b de m. Solamente la potencia que está aquí, el exponente que tiene la cantidad al que le estoy buscando el logaritmo, solamente esto se lo coloca acá adelante y nada más. Nada más. Observen que ahora el exponente está multiplicando. El exponente está multiplicando a toda la expresión de acá y acá ya no aparece. Solamente lo moví de un lugar y lo puse delante de la expresión. Logaritmo en base 3 de 5 al cuadrado es igual. El 2 pasa adelante. 2 que multiplica logaritmo en base 3 del número 5. Logaritmo de una raíz es igual al logaritmo del radicando dividido entre el índice. Bueno, esto de aquí lo he puesto únicamente como una ayuda, dado que lo que se recomienda es que cada vez que se tenga una raíz, cada vez que se tenga una raíz, como en este caso aquí, esta raíz conviértalo en un exponente fraccionario. ¿Por qué? Porque los logaritmos son potencias y las potencias se trabajan con exponentes. Es más fácil trabajar la potenciación con exponentes que la potenciación con radicales. Recomendación. La raíz conviértala en un exponente fraccionario. Y una vez que tengo exponente fraccionario, pues aplica la misma propiedad acá. Simplemente el exponente lo paso adelante y luego escribo lo demás. Y ya queda solucionado el asunto. Viene a ser esto que está aquí, esta expresión que está aquí, viene a ser exactamente lo mismo que está acá. Entonces recuerden, cada vez que tengamos una potencia, una radicación, lo que conviene es convertirla en una potencia fraccionaria. Y ya con eso tenemos una propiedad menos que aprendernos. Producto de dos logaritmos recíprocos es igual a 1. El logaritmo en base m del número n multiplicado por el logaritmo en base n del número m es igual a 1. Logaritmo en base 4 del número 9 por logaritmo en base 9 del número 4 es igual a 1. Si el número, el número y la base son potencias indicadas con una base común, aquí faltó una i. Si el número y la base son potencias indicadas con una base común, el logaritmo está determinado por el cociente de los exponentes. Aquí, observen. El número, me refiero a esta cantidad, y la base son potencias indicadas, es decir, que no están resueltas aún. Tienen exponentes, significa. Si la base tiene exponente y el número también tiene exponente y ambos son iguales, pues simplemente la respuesta es el exponente del número dividido por el exponente de la base.
Logaritmo de 5 al cuadrado del número 5 elevado a la séptima es 7 medios. Todo esto que está aquí es la respuesta de acá. O sea, esta es la respuesta de lo de acá. Nada más. Seguimos. Si al número y a la base de un logaritmo se le eleva a una misma potencia o se extrae radicales del mismo grado, el logaritmo no varía. Yo tengo el logaritmo en base b del número m. Si por cuestiones de estrategia necesito hacer esto, yo puedo, mira, a la base que es b, yo la elevé al número n, entonces debo elevar también el número m al número n. De tal manera que si hago esto, la expresión no cambia, sigue siendo lo mismo. Yo puedo elevar aquí a una potencia, entonces debo elevar acá también una potencia y no he alterado la expresión. Lo mismo, el mismo ejemplo, pero esta vez no lo elevé a potencia, sino que le extraje la raíz n. Si le extraigo la raíz n al número b, entonces también debo extraerle la raíz n al número m. De tal manera que el ejercicio no se altera. Esa es una propiedad. Aquí tengo ejemplos. Logaritmo en base 3 del número 8, yo lo puedo cambiar a logaritmo en base 3 al cuadrado del número 8 al cuadrado. Sigue siendo lo mismo. Reducción de potencias. Esta se parece mucho a una anterior, pero solamente que en la anterior teníamos que la base era igual. Aquí tengo diferente base. Logaritmo en base b elevado a la n del número a elevado a la m. Mira que las bases de estas potencias indicadas son diferentes. Cuando ocurre esto, simplemente el numerador, perdón, el exponente del número dividido por el exponente de la base multiplica al logaritmo de la base, el logaritmo en esta base del número. Es como que le saco un factor común y lo pongo delante. Algo parecido, digamos así. No es exactamente, pero es algo que podríamos decir que así es, pero no es. Simplemente formo una fracción con los exponentes, los pongo delante de la expresión y luego escribo la expresión ya sin los exponentes. Y finalmente tenemos una propiedad que se llama cambio de base. Como dije anteriormente, tenemos infinitas bases para, digamos, infinitos sistemas de logaritmos. Cuando digo sistema, quiere decir que los logaritmos tienen base 1, perdón, base 2, base 3, base 4, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo quiero cambiar de una base a otra base, es conveniente, es necesario aplicar esta propiedad de cambio de base. ¿A qué se refiere? Yo tengo el logaritmo en base a del número m, pero quiero cambiar esta expresión a otra base, por ejemplo, base b. ¿Qué es lo que hago? Siempre será igual a una fracción, donde el numerador va a estar formado por el logaritmo en la nueva base, el logaritmo en la nueva base del número propuesto, dividido para el logaritmo en la nueva base de la base anterior. Repito, para cambiar de base, lo que yo tengo que formar es una fracción. En esta fracción, el numerador va a estar constituido por el logaritmo en la nueva base del número que estaba aquí, de este número, dividido para el logaritmo en la nueva base de la base anterior. Dicho con números, logaritmo en base 2 del número 5. Si yo lo quiero cambiar esto a base 3, a base 4, a base 5, a base 10, a la base que yo quiera, puedo hacerlo aplicando esta expresión. Logaritmo en la nueva base del número 5 dividido para el logaritmo en la nueva base de la base anterior. Y acá también tengo otro ejemplo. Logaritmo en base 4 del número 9. Si yo quiero cambiar el logaritmo base 6, base 7, base 10, base 15, base 40,
no importa. Lo que tengo que hacer es una fracción y en el numerador colocar logaritmo de la nueva base, como en este caso quise cambiar a la base 6, logaritmo de la base 6 del número 9 dividido para logaritmo de la base 6 de la base anterior, que es el número 4. Hasta ahí las propiedades de los logaritmos. Como les dije, es muy importante que usted se sepa este tipo de propiedades, se las sepa de memoria, por cuanto necesita aplicarlas. Hasta el momento, si hay alguna pregunta, por favor, nos la reservamos para la siguiente parte, ya que me estoy quedando sin tiempo en esta sesión. Nos volvemos a conectar unos minutos más para explicar el trabajo que hay en la ficha pedagógica y, perdón, luego les doy el tiempo para que termine su trabajo, ¿sí? En este momento me voy a desconectar e inmediatamente me vuelvo a conectar con la misma clave para poder explicar la ficha pedagógica y también para poder responder preguntas si acaso las hay de lo que acabo de explicar. Me voy a desconectar y nos conectamos de nuevo.